Un momentito, continuamos. Ya se están uniendo, por favor. ¿Se me escucha el audio? Yo la escucho, Lisa. Sí, Lisa, Ya. escucha. La última participante fue la señorita Guaraguara, ¿no? Sí, Participa. licenciada. Hay mucho viento, ¿no? Creo que un poco influye en el internet esto del viento. ¿Cómo está? Por su zona, por donde están, hay viento, ¿no? Está fuerte el viento. Fuerte el viento. La señal baja, ¿no? Porque no sé si mueven las antenas. ¿Qué? Ya, nuevamente, entonces se los voy a repetir. Estamos con la pregunta número 6, ¿no? La pregunta es, ¿con qué finalidad se crea un sindicato, no? La pregunta número 6. Hemos dicho que, en primer lugar, es para la defensa de intereses colectivos, que sería velar por el cumplimiento de la norma laboral. Lo vamos a poner así en filita, por favor, mejor, para que ustedes se ubiquen un poco mejor. Entonces sería velar, primer punto, por el cumplimiento de la norma laboral, número 1. Número 2, celebrar contratos colectivos de trabajo. Número 3, representar a sus asociados. Representar a sus asociados. Y representar a los intereses comunes. ¿Ya han anotado todos hasta ese punto? Si no, para pasar. Sí, Otro es mejorar las condiciones de trabajo y vida. Y ahí vamos a ir poniendo como inciso 1 también, pueden ponerle A, B, C también. Como inciso 1, instalar centros educativos, coma, de capacitación. Punto 3, organizar cooperativas. 4, atender fines culturales. 5, de solidaridad. Pasamos a las 7.
Dice, Sí. la respuesta de las 6 es hasta representar los intereses, ¿no? A ver, hemos puesto por partes, ¿no? En cuanto a la defensa de intereses colectivos, hemos dicho que es velar por el cumplimiento de la norma laboral, celebrar contratos colectivos de trabajo, Ujú, representar asociados y ujú. representar a los intereses comunes, ¿sí? ¿Dónde te has Ya. quedado? Ahí, justo hasta ahí, dice Lisa. Ya, luego el otro punto, en cuanto a mejorar las condiciones de trabajo y vida, hemos dicho, los hemos ido enumerando, que es instalar centros educativos de capacitación, organizar cooperativas, atender fines culturales y de solidaridad. Eso era la respuesta de la pregunta 6. ¿Está bien todos hasta ese punto? Sí, Luisa. Ya, otra preguntita. ¿Dónde tiene su origen el derecho sindical? ¿Dónde tiene su origen el derecho sindical? A ver, Estado Villegas Maribel Rocío. Acá soy licenciada. ¿Dónde tiene su origen el derecho sindical? Mm, Maribel. mm, no lo estoy encontrando. ¿Estás con tu bebé? A mi sobrina. Ya está queriendo hablar, ella va a responder, creo. Sí. ¿Tienes tu librito? Sí, Lisa, estoy con mi libro, pero no. Ya, estamos no. en la página, en el capítulo 19. Sería la página 150. A ver, revisar en antecedentes históricos del derecho sindical. Tiene su origen en la Revolución Industrial. Eso. ¿Qué más? Como un antiproducto de esta, es decir, el derecho sindical, aparecen como reacción de los Ya saltamos. trabajadores. El derecho sindical y los sindicatos serían, ¿no? Ya saltamos. Sí. Ya. Aparecen como reacción de los trabajadores a fin de establecer condiciones más equitativas de trato. Ya, muy bien. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, el derecho sindical tiene su origen en la revolución industrial. Habíamos hablado de esto en la anterior clase, ¿no? Porque ¿qué ha provocado la revolución industrial? Con esa preguntita más me respondes y te voy a anotar, Maribel. Perdón, Lisa. ¿Qué consecuencias trajo la revolución industrial? El intercambio del, ¿cómo se llama? Hubo despidos masivos, Muy bien. se reemplazó la mano de obra por la maquinaria también. Salarios mínimos, ¿no? Que pagaban. Porque Sí, había bastante mano de obra, pero poco trabajo, ¿no? sí, las horas de trabajo eran arriba de 10 horas, no estaba establecido En esa todavía. época era de 15 horas, ¿no? Sí, no Después se estaba ha establecido regularizado a 8 horas. a 8 horas. Todo gracias al Tratado de Versalles.
y al organismo internacional, ¿no? De trabajo, la Sí. OIT. Ya, ya está anotada. Maribel. Entonces, en Está cuanto a la bien. respuesta, vamos a poner que el derecho sindical tiene su origen en la revolución industrial. Como un antiproducto de esta, es decir, el derecho sindical, entre paréntesis lo pueden poner los sindicatos, aparecen como reacción de los trabajadores a fin de establecer condiciones más equitativas de trato. Nuevamente, se puede decir que el derecho sindical tiene su origen en la revolución industrial, como un antiproducto de esta, punto seguido, el derecho sindical, perdón. A ver, nuevamente todo. Se puede decir que el derecho sindical tiene su origen en la revolución industrial como un antiproducto de esta, es decir, el derecho sindical, los sindicatos aparecen como reacción de los trabajadores a fin de establecer condiciones más equitativas de trato. Esa es la respuesta de la pregunta número 7. ¿Ya están todos con la respuesta para pasar a la 8? Lisa, ¿me podría repetir desde a fin? Y a ver, nuevamente todo. Se puede decir que el derecho sindical tiene su origen en la revolución industrial, coma, como un antiproducto de esta, punto seguido. Es decir, el derecho sindical, entre paréntesis, pueden poner los sindicatos. Aparecen como reacción de los trabajadores a fin de establecer condiciones más equitativas de trato. Ahora sí. Sí, Lisa, gracias. ¿Qué dice el artículo 51 respecto al derecho sindical? ¿Qué dice el artículo 51 de la Constitución Política del Estado acerca del derecho sindical? Esta pregunta nos va a responder a Jiménez Mamani José Sander. ¿Está en clases? Sander. Sí, dice, ¿me escucha? Sí, sí. Ya. Artículo 51. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable
e indelegable. Las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses. Eso es, Lisa. Ya, muy bien. Ay, Dios, es tu... ¿Dónde estás? ¿Es que ha pasado un avión? Como dice, No, un ruido fuerte, he escuchado. Tu apellido lo vuelvo. completo, no, está bien, se ha escuchado, sino cuando casi estabas terminando se escuchó un ruido, no sé si era de tu micrófono. Ah, ya, Lisa. Jiménez, Lisa. Jiménez, José Sander, ¿no? Mal. Sí, Lisa. La respuesta entonces de nuestra pregunta número 8. Van a poner que todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. Nada más, esa es la respuesta. Con la ley de acuerdo, o de acuerdo al artículo 51, más me lo ponen, por favor. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, o según lo establece el artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Póngale, por favor. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley establecido en el artículo 51 de la Ley General del Trabajo. ¿Anotaron todos? Pasamos a la pregunta 9. Sí, Lisa. Ya. Pregunta número 9. ¿Con cuántos trabajadores se forma un sindicato según la Ley General del Trabajo? ¿Con cuántos trabajadores se forma un sindicato según la Ley General del Trabajo? A ver, López Espíndola, Angélica Dayana, ¿con cuántos trabajadores se puede formar un sindicato? Como mínimo, que establece la Ley General del Trabajo. No está Angélica Dayana, Sí, estoy licenciada. ya te estaba poniendo falta, Angélica. Ya, ¿con cuántos trabajadores mínimos se conforma un sindicato de acuerdo a lo establecido por la Ley General del Trabajo? ¿Les parece bien esta modalidad que estamos haciendo? En que, digamos, avanzamos una parte del tema y luego yo les hago un cuestionario y vayamos respondiendo. Es una forma donde, digamos, puedan, ¿no? Acordarse de los puntos más importantes. ¿Les parece? Licenciada, por lo menos con 20 trabajadores activos. Ya, muy bien. Entonces, arriba de 20 trabajadores, ¿no? Sí. Mínimo 20 trabajadores son. Ya, entonces respondemos.
Entonces, la Ley General del Trabajo establece que no podrá constituirse un sindicato con menos de 20 trabajadores. Y ahí le vamos a poner, le vamos a aumentar, porque por lo que un sindicato es una organización o asociación de los trabajadores que tienen por objeto la representación, defensa, reivindicación y lucha de sus intereses. Esa va a ser la respuesta completa, ¿ya? A ver, nuevamente, en cuanto a la pregunta número 9, ¿con cuántos trabajadores se puede formar un sindicato según la Ley General del Trabajo? Entonces, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Trabajo, es que no podrá constituirse un sindicato con menos de 20 trabajadores. Por lo que un sindicato es una organización o asociación de los trabajadores que tiene por objeto la representación. Le hice un poquito más lento. Ya. Pensé que ya había anotado, era como que estaba repasando. ¿Dónde se han quedado? Yo me quedé en por lo que es un sindicato. Ya. Es una organización o asociación de los trabajadores que tiene por objeto la representación, defensa, reivindicación, lucha de sus intereses. Ahora sí, completaron todos su respuesta. Sí, Lisa. Pregunta número 10. Un segundito, anoté al último participante. A ver, era... Angélica, dice. Angélica López. ¿Cuál es tu apellido, Angélica? López Espíndola. López Espíndola, Angélica, ya. No te había anotado, estoy anotando. Ya, se alista mamá Nisara Temelvi para responder la 10. Un segundito, ahorita les hago la pregunta. Explique qué es la democracia sindical. Explique qué es la democracia sindical. Melvi está en clases, no está. Estamos esperando su respuesta. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás, Melvi? Democracia sindical. Respeto de la decisión de la mayoría contra la minoría a las decisiones a tomarse en beneficio siempre de los trabajadores. Muy bien. Entonces siempre se va a tomar en cuenta la decisión de la mayoría, ¿no? Contra la minoría. Si digamos, tienen que votar. Vamos a poner el ejemplo. Quieren llegar o acordar algún punto. Si son 30 trabajadores, ¿cuántos tendrían que votar para que sean mayoría?
porque hablamos del 50% y algo más que tienen que estar de 16. acuerdo. Si ya vota el 16%, es que es más de la mitad que está de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces a eso llamamos democracia sindical, ¿no? Que más de la mitad tiene que estar de acuerdo con cualquier decisión que tomen, ¿no? Dentro de un sindicato. Entonces, la respuesta es que la decisión de la mayoría contra la minoría a ver, se las voy a plantear bien la respuesta. La democracia sindical es respeto de la decisión de la mayoría contra la mayoría. O perdón, la decisión de la mayoría contra la minoría a las decisiones a tomarse en beneficio siempre de los trabajadores. ¿Anotaron todos? ¿Anotaron todos? Es la pregunta o la respuesta de la 10. Sí, licenciada. Ya, muy bien. Once nos toca, ¿no? Pregunta 11 es. ¿O estoy mal con los números? Sí, es 11, licenciada. ¿Cuándo aparece el sindicato en Bolivia? ¿Cuándo aparece el sindicato en Bolivia? A ver, le toca participar a... Melvi fue la última que participó, ¿no? Sí, licenciada. Ya, Marca Guarachi, Tatiana Pilar, ¿cuándo apareció el sindicato en Bolivia? Sí, licenciada, estoy buscando. A ver, revisa la página 151. Tatiana. Sí. Está como breve historia de la aparición del sindicato en Bolivia, ¿no? Está en el punto 2. Sí, lo leo todo, licenciada. Sí, lo puedes leer si gustas. Ya. Se puede mencionar que los sindicatos fueron creados por el capitalismo, ya que es una agrupación de clase que tiene características esenciales: trabajo asalariado, dependencia, por lo que la historia reconoce que los primeros sindicatos tuvieron orígenes mineros, en la época en la que la minería en Bolivia era predominante, razón por la que en determinado momento se creó por los sindicatos la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos Simón Iturri Patiño y la Mutual Albina R. de Patiño. A mediados de 1918, ambas en la empresa Patiño, los esposos Patiño fueron nombrados padrinos. Las cuotas se establecieron en un boliviano quincenal para los contratistas y 50 centavos para los jornaleros. Dichos recursos acumulados en la caja de la empresa estaban destinados a socorrer a los asociados o sus familiares en caso de enfermedad, accidente o muerte, por lo que originan los primeros resquicios de asociación de trabajadores en Bolivia,
mucho antes que los trabajadores obreros se unan entre sí. Ya, muy bien. Entonces, en cuanto a la respuesta, antes que nada te voy a anotar, ¿ya? Entonces, de la lectura que has hecho, su nombre completo es Tatiana, ¿no? Tatiana Pilares. Sí, licenciado. ¿Dónde entonces tienen sus raíces? Bueno, primero yo creo que tiene sus raíces, orígenes en la minería, ya que ahí es donde se dan los primeros resquicios de asociación de los trabajadores, ¿no? Mucho antes que incluso hayan los trabajadores como sí, porque posteriormente con la creación de la copia se establecieron legalmente, ¿no? A la cabeza de Juan Lechino Queño. Pero pienso que la minería es el origen, ¿no? De los sindicatos en Bolivia. Ya, muy bien. Tatiana, está bien, te estoy anotando, ¿ya? A ver, nos faltan 3 que no han participado. A ver, está Ramos Molina Rocío. Sí, dice. Está Rodrigo Zurita Jocelyn. Sí, licenciada, estoy aquí. Vázquez Rojas Rosicela. Las 3 no han participado. Faltan las 3, ¿no? Ya, entonces, a ver, la pregunta para Rocío. ¿Qué año entonces aparece más o menos el tema de los sindicatos en Bolivia? Está ahí, lo tienen. En Tienen. 1918, dice. Ya, muy bien. ¿Y cuál es la importancia de la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos de Simón y Patiño? Y la Mutual Albina Aire de Patiño, que era su esposa, ¿no? Crearon una cooperativa y hacían un aporte, ¿no? ¿Para qué era este aporte, Rocío? Rocío. Dicen, lo siento, entrecortado, le escuché. Hacían un aporte los trabajadores en esta cooperativa, ¿no? De Simón y Patiño. ¿Con qué fin era? Bueno, han establecido, ¿no? En este caso, a socorrer a los asociados, tomando en cuenta lo que serían a los familiares, esto en caso de enfermedad. Y también era por accidente o por muerte, ¿no? Lo que ha permitido eso a esta asociación de trabajadores en Bolivia, antes que los trabajadores obreros se puedan unir entre sí, ¿no? Entonces, eso lo hice. Muy bien, Rocío. Entonces tiene su importancia esto, ¿no? De esa época, de la mutual que crearon en ese entonces. Entonces, como que una copia, ¿no? De ahí para el tema del cooperativismo en Bolivia también, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Rocío. A ver, Rodríguez, ahorita, Jocelyn. ¿Cómo podríamos entonces responder a esta pregunta que nos hacemos? Que, bueno, los primeros sindicatos fueron creados por el capitalismo, ya que en esa agrupación de clase, ya que es una agrupación de clase que tiene características esenciales, como ser el trabajo asalariado, también estaría la dependencia, y también se reconoce que en la época de la minería en Bolivia era predominante la razón por la que en determinados momentos se creó por los sindicatos de la sociedad obrera de socorros mutuos por Simón y Patiño y la Mutual Albina de Patiño. Con la esposa, ¿no? Sí, por la Ya. esposa. Muy bien, Fabiola.
Ahora la última participante, Vázquez Rojas Rosicela. Sobre este dice, punto más opinión. Para la importancia. ¿Quién está golpeando? Su micrófono, por favor. No dice, debe ser la bomba, es que estoy en mi casa y funciona el lavadero aquí mismo. Creo que están golpeando. Ya, adelante, Rosicela. Tal como dijeron mis compañeras, tuvieron orígenes mineros y esto fue en una época de la minería en Bolivia. Dice que era predominante y estaba determinado por un momento, en el momento de sindicatos, determinando un momento en el cual se ha creado esta sociedad obrera de socorros mutuos con Simón Patiño y la Mutual Albina de Patiño, tal como dijeron, el año de 1918, que la empresa Patiño, esposo de Patiño, fueron nombrados padrinos y establecieron a un boliviano quincenal para los contratistas y 50 centavos para los jornaleros, ¿no? Muy bien. Y eso tenía un buen fin, ¿no? ¿Dónde iba? ¿O para qué lo usaban? Para socorrer, ¿no? Sí, Liz. Casos de accidente, y esto no solamente era para los trabajadores, también abarcaba para su familia, ¿no? En cuanto a educación, salud y todo, ¿no? Sí, licenciado. Entonces tenía un fin bueno, ¿no? La creación de esta operativa de socorros. Vázquez, Rojas, Rosicela. Ahora sí han participado todos los que estaban en clases. Entonces, la manera de haber hecho, digamos, este tipo de poco de retroalimentación de la clase mediante un cuestionario que ustedes también vayan participando, entonces una manera de que les va a quedar un poco más, ¿no? El tema del avance de la materia, hasta donde hemos avanzado. ¿Les parece bien este método o no? Si participan, ganan puntos, también hacen sus trabajos. ¿Les parece o no les parece esta manera de avanzar la clase? sí, licenciada, me parece. Está muy bien, licenciada. Ya, porque de nada me sirve, digamos, hablar, ¿no? Y después es mejor ir un poco resumiendo y razonando también, ¿no? Entonces vamos a poner que los sindicatos fueron creados por el capitalismo, ¿no? Ya que es una agrupación de clase que tiene características esenciales. Trabajo asalariado, dependencia, por lo que la historia